Dentro de la retórica crítica también hay dos tipos de planteos. La retórica crítica tradicional comenzó a incrementar la apreciación de textos históricos o traer al debate actual textos que tal vez históricamente habían sido olvidados. Tuvo justamente a los discursos políticos como su principal corpus e intentó recomponer el contexto en el que fueron escritos, una especie de exégesis, ¿no? Como en los textos bíblicos, ver desde dónde está hablando tal personaje, cómo era la situación social y demás. Los retóricos críticos o los retóricos con análisis críticos son más fenomenológicos. En este sentido, conectan los discursos con sus dominios, con sus ámbitos específicos, tratan de reconstruir los fenómenos comunicacionales en los que fueron producidos y especialmente hacen foco en los tipos de dominación, ya sea de raza, etnia, género, religión, etc. Suelen enfocarse más en perspectivas multidisciplinarias que lingüísticas. Y desde esta segunda mirada vamos a tomar el texto del capítulo 6, Retórica, del libro El discurso como estructura y proceso, compilado por Teun van Dijk. Van Dijk es un analista del discurso de la Universidad de Ámsterdam y es especialmente sensible a estas cuestiones del poder, el discurso y la ideología en los discursos. De hecho, es tan conocido en su rol de lingüista, ¿sí? Heredero de la vieja tradición de la escuela de Praga, de Bakhtin y demás, como por sus planteos del discurso político. Y las autoras de este capítulo específico son ambas de Estados Unidos, vienen más de la comunicación que de la lingüística, herederas de los estudios culturales para ver lo político y estudios vinculados a jurisprudencia, libertad de expresión y demás. Van a plantear para abordar cualquier tipo de discurso tres grandes preguntas organizadoras del análisis. Vamos a ver inmediatamente que cada una de estas tres se divide a su vez en 4 herramientas concretas con las cuales empezar a responderlas. ¿Qué expectativa genera el contexto cuando alguien hace un discurso? ¿Qué es lo que el texto presenta al público? ¿Y qué características del texto son significativas? Verán que conservé en las filminas las mismas imágenes que habíamos tenido para etos, patos y logos. Y esto no es simplemente para ahorrarme una búsqueda de otras 3 imágenes, sino porque en un sentido hay una relación directa entre estos 3. No es lo que plantean las autoras, pero podemos hacerla de su lectura. Finalmente, las expectativas del contexto tienen que ver con qué esperamos que el orador diga en un determinado momento. ¿Qué es lo que el texto presenta al público? Conecta claramente con qué tipo de emoción, es decir, el patos, queremos generar en él o quiere el orador generar en el público. Y qué características del texto terminan siendo significativas requiere finalmente un análisis racional de los argumentos. Y en este sentido tiene relación con el logos. Comencemos entonces por las características que se ligan al primer bloque o el primer interrogante, que es qué expectativas genera el contexto. Y el primero es la exigencia del público. Preguntarnos si somos oradores u oradoras, ¿qué esperan que digan? Claramente no se puede hacer en cada oportunidad un registro empírico acabado respecto de esta exigencia. Y además, cada orador tiene una cierta concepción o un cierto registro de qué es lo que están esperando de mí. Pasa muchas veces en las reuniones, por ejemplo, de algún directivo de una empresa respecto de los empleados, donde tal vez los empleados están buscando algún tipo de medida concreta, pero donde se aprovecha desde la dirección para hablar de otras cuestiones, ¿no? Entonces voy a una reunión esperando
no sé, la modificación salarial para el próximo semestre o cómo vamos a volver del teletrabajo y en qué ritmo, y finalmente me encuentro con un discurso que se orienta o que se expande, y me encuentro con un discurso que se florea en otras cuestiones, la necesidad del compromiso, la crisis, etcétera, y que aborda muy poco o no satisface a esa demanda. En el artículo se trabaja con el discurso de la renuncia de Nixon en 1974, deben recordar, a partir del Watergate, donde la exigencia del público era una autocrítica de parte del presidente y la renuncia motivada o vinculada por el escándalo. Sin embargo, Nixon lo que hace es decir, bueno, me obligan a renunciar, pero... y comienza a hablarle en un sentido dirigiéndose a otro público, que no era el público que estaba presente en el lugar, sino dirigiéndose a generaciones futuras y entonces haciendo un balance de lo que había sido su gobierno y por qué esperaba ser recordado, cual si se tratara de una finalización ordenada del gobierno y no una renuncia por un escándalo. También remiten a otro ejemplo, que es el del expresidente norteamericano Clinton en el funeral de la diputada Jordan en 1996, entendiendo que había en su toma de la palabra en ese momento una revalidación de la vida de Jordan, claramente contestataria, feminista, por los derechos raciales, etc., a partir de su discurso, digamos. Pero entender si un discurso, más allá de su orden y coherencia interna, cumple con la exigencia, es claramente algo que nos saca de la retórica tradicional, que nos saca incluso del propio texto y nos obliga, por eso los análisis multidisciplinarios y fenoméricos, a comparar esa coherencia interna o ese texto con el entorno general o la exigencia expectativa del público. Lo segundo tiene que ver con la audiencia real. No siempre la audiencia es la audiencia más próxima que tenemos. Recuerdo cuando comenzó a fines de los 80, principios de los 90, el marketing político, para quienes éramos militantes, digamos, más del territorio, esta idea del marketing, de hablar para la televisión en ese momento, era mal visto, ¿no? Entonces había algunos asesores políticos de entonces que le decían a los candidatos y candidatas, pero más candidatos en ese momento, no importa qué le digas a la plaza, a tus militantes, a los que están ahí, lo importante es que digas por lo menos estas 3 o 4 cosas, que son las que yo voy a rescatar del evento y que son las que van a ser transmitidas en televisión. Es decir, vos hablale a tus prodestinatarios, a quienes están inmediatamente respondiéndote, pero no te olvides de estas cuestiones en algún momento de tu disertación, porque a los paradestinatarios, aquellos que te ven sin tanto interés y a los que se llega por marketing político, necesito que digas estas cosas, ¿no? El ejemplo que pone el artículo es muy interesante. Es el ejemplo del movimiento de los Red Power, que son los indoamericanos, en Estados Unidos, muy fuerte entre el 68 y el 74. Este movimiento se prodigaba en acciones que no pretendían hacer ningún tipo de empatía con quienes no eran propios, que desprestigiaban el texto escrito porque reivindicaban la leyenda ancestral de los distintos pueblos. Hoy serían pueblos originarios, en ese momento ellos se autodenominaban indoamericanos. Y eran finalmente beligerantes. Entonces mucha gente se preguntaba, ¿con esta actitud quieren convencer a alguien? Es decir, ¿quieren que los paradestinatarios nos acerquemos a su mirada? Y en realidad ellos tenían una audiencia real que no era la del resto de los norteamericanos escuchando sus propuestas, sino que eran la de los propios otros indoamericanos con quienes se intentaba construir esta tradición fuerte y profundizar esta tradición fuerte.
Y la cuarta variable se conecta con la primera, digamos, con la exigencia que tiene un público respecto del orador y tiene que ver con cuánto se le cree, ¿sí? Entonces, un orador puede decir claramente todo lo correcto, todo aquello que se espera, por ejemplo, que un líder político diga en una situación determinada, pero si el líder ha perdido capacidad de credibilidad, no importa cuán correcto sea argumentalmente su retórica, digamos. No importa cuánto intente tomar los argumentos contrarios y desarmarlos uno a uno racional y emotivamente. Si finalmente no le creo al orador, nada de eso va a ser posible. En nuestro país hemos tenido muchos casos de ministros de Economía o determinados funcionarios planteando una nueva política económica y al momento el mercado hace saltar el precio del dólar, por ejemplo. Allí lo que hubo no fue en todos los casos un error retórico. A lo mejor el funcionario cumplía absolutamente con la exigencia del público en ese momento, habló del tema que se esperaba que hablara, no rompió con nada en términos estilísticos o de género, le habló al público correcto, al público real, le habló a los mercados, pero no le creyeron. Y entonces el efecto no se cumple. Nuevamente aquí vemos por qué este tipo de pregunta por la expectativa del contexto supera la mirada estructuralista de la retórica, porque empieza a incluir cuestiones pragmáticas dentro del propio análisis crítico retórico.